Buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Círculo Yogi. Hoy con Vicky inaugurando esto del video podcast. Así que, bueno, muy contenta de estar compartiendo con Vicky, que es alumna y también ahora profesora acá en Collas, da clases en este espacio. Y muy contenta que quiera venir a compartir su historia y haber sido testigo también de todo su camino y su transformación. Nos conocimos hace 2 años o más. 2 años y ahora capaz medio. Vos hiciste el primer profesorado de 200 horas en el 2024. 24. Muy bien. Así que bueno, si querés contar primero cómo llegaste al yoga, cuándo fue como la primer clase que hiciste y por qué te gustó, qué te generó, qué dijiste, bueno, por ahí, por acá hay algo. Bueno, primero gracias por la invitación. Estoy re contenta de poder compartirlo y además este espacio con vos. El primer acercamiento fue, me parece que un año antes del primer profesorado, que en realidad había empezado con una profe también como del barrio, por así decir. Me había invitado una amiga que ella iba con su mamá y fui como a probar, ¿viste? Como que me abría la experiencia sin mucho más que expectativa total. Porque no tenía mucha idea, nunca había leído del yoga, nada. O sea, ese fue como mi primer acercamiento. Y obviamente que la sensación que me llevé desde la primera clase fue como algo de, yo siempre digo esto como si estuvieras sacándote capas de cebolla, por así decir. Como, viste, como que hay algo que después de cada clase que te sentís más liviano. Sea en tu cuerpo porque lo moviste y pudiste sentir y liberar diferentes tensiones que se guardan en el cuerpo, pero también como que había algo más como profundo quizás, ¿no? Como de la mente también, que quizás pudo como bajar la velocidad e ir al mismo ritmo que el cuerpo, porque por lo general como que la mente tiene la capacidad de ser mucho más veloz, digamos, y el cuerpo quizás a veces pudo haber sido una traba, por lo menos en mi vida como que había sido más una traba. No sé si la palabra es traba, pero como me costaba mucho más esa parte terrenal, ¿no? Que conlleva tener un cuerpo y como que había algo mucho más mental en mí. Y por eso como que me ayudó mucho a bajar en mi cuerpo y poder como ir más tranquila por la vida, capaz. Bien, buenísimo. Ahí te agarro y te paso un mate. Medio como que siempre, a veces mucha gente llega a la práctica sin como buscarlo, tipo, alguien me invitó, pero por algo llegó, ¿no? A tu radar. Después, cuando decidiste esto de buscar un profesorado, cuando hacer el primer profesorado, ¿por qué fue que como se te dio la idea, empezaste a buscar, como dar ese paso de practicar a estudiar? Claro. Primero porque es como que me había tomado mucho más en serio como mi pequeña práctica del principio, como que obviamente que era muy de introducción, ¿no? Tanto a las posturas como a lo que sucede en una clase, ¿no? Porque había algo también en el fondo de cada clase que no es que solo ibas y te movías y la profe te guiaba y ya era como que también hay una conexión con la profesora, siento como que a mí me pasó eso también, ¿no? Como con cada profesora que tuve, que fueron dos, digamos como que siempre tuve una conexión ahí como que me gustaba como ir a sus clases y me gustaba como la charla que se daba antes o después, como de profundizar también en tanto en la filosofía como en el cuerpo mismo, ¿no? Porque también, bueno, en tu profesorado como que también vemos todo lo que es la anatomía y yo mucha idea no tenía de todas esas cosas, ¿no? Estuvo buenísimo, tipo, aprenderlo y poder ser consciente de la movilidad del cuerpo, de
de todo lo que puede hacer un cuerpo. Y eso, ¿no? Como que también la filosofía te lleva a otros aspectos tuyos o te lleva también a ampliar como cierta visión que tenés de vos, de tu vida, de la vida, digamos. Como que hay algo ahí que se va expandiendo. Es eso, ¿no? Como una estudia para poder bajarlo un poco en la cotidianidad, en el día a día. Y bueno, mi vieja en realidad, como que me había visto como muy entusiasmada con eso, como que yo era lo único que quería hacer en mis días, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿por qué no estudiás? ¿Qué sé yo? Así que me buscó ella el profesorado y yo dije, bueno, dale, o sea, lo voy a hacer. ¿Encontró el profesorado? Sí, me lo encontró. Ella me dijo, mirá, se ve como que es como formal, digamos, como lo vio como algo muy positivo. Y yo le dije, sí, me mando, básicamente. Y salió muy bien, la verdad, como que salió muy bien. Porque fue como muy transformador también ese primer año. Qué bien esa mamá ahí abriendo camino, como también percibiendo, ¿no? Que esto te hacía bien y que iba por ahí. A veces uno no reconoce y el que te conoce bien y de afuera te puede tirar como esa ficha. Y después, bueno, vos hiciste todo ese primer año que fue buenísimo eso, que vos vengas con esa práctica de antes y justo lo que charlábamos hoy antes de empezar, que últimamente veo, me llegan muchas consultas de personas buscando información sobre profesorados de yoga, pero que no tienen ninguna experiencia, como nunca hicieron nada de yoga y quieren empezar a hacer un profesorado, ¿no? A mí me parece como ir de 0 a 100 y en el primer año del profesorado en Collas es como requisito mínimo tener 1 año de experiencia previa en la práctica y me parece que eso es fundamental porque te da como cierta base desde la cual profundizar. Por más que no sea incluso ni el mismo estilo que damos en Collas, que es viñasa, puede ser como experiencia en cualquier estilo, pero tener como ese primer roce para saber cómo esto, si la práctica te llega, te gusta, y tener como ese primer roce y esa experiencia previa de ya haber transitado como las posturas más básicas, ¿no? Y haber creado un poco el hábito también. Porque después en el profesorado empezamos como mínimo con prácticas 2 veces por semana y hablábamos eso, hasta que encontrás el ritmo también, al principio siempre, ahora estamos, mientras grabamos esto, estamos terminando abril y estamos terminando el segundo mes de la cursada de este año del profesorado y empiezan a aparecer al principio cuando uno le suma más práctica, puede ser que sume como más incomodidad, ¿no? Al principio. Esto de que a mí también me pasó y que lo veo esto cuando empiezan a sumarle más regularidad que no tenían, pero bueno, como que es parte de la práctica sobrellevar también, como sobrepasar esa incomodidad inicial. Es como, creo que la práctica como todo el tiempo hay como que momentos como la vida misma, que como que fluye hasta que viene como una traba, ¿no? Y ahí es como el primer desafío de decir, bueno, supero eso, ¿cuál es mi aprendizaje con esto? Si lo supero es como que extraigo un nivel y, bueno, vuelvo como a fluir, sigo y vuelve a aparecer como otro desafío y así, como que yo lo veo en mi vida y también en mi práctica, que me sigue pasando eso, ¿no? Uno como que encuentra un desafío y va destrabando niveles. Y que esto, cuando le suma a uno continuidad, aparece como esas incomodidades. O sea, a vos también te pasó. Absolutamente. No, sí, me quedó mucho resonando esto de las incomodidades. Que justo el domingo pasado me metí a una clase y me volví a reflexionar esto de quedarme en la incomodidad, porque me pasó mucho tiempo, o muchas veces, digamos, como estar en una clase y obviamente con las limitaciones de mi cuerpo, ir como observando qué me traía a la mente también, ¿no? Porque también ante la incomodidad como que va como apareciendo cositas que una tiene que ahí ver
Y quizás también ir más despacio o ir como prestando más atención a nuestro propio cuerpo también. Porque quizás esto, ¿no? Al principio uno está más manija, por así decir, de querer hacer todo, de querer hacer todo tipo de movimientos, o de mismo también como estar en una meditación o relajación y que solo suceda eso, pero también a veces surgen otras cosas, como que salen a flote, no sé, pensamientos, como esto de la rumiación de la mente, ¿no? Claro, emociones, ni hablar. Muchas clases de yoga tuya he llorado. O viste con algún tacto, me ha pasado. Pero esto, como que también el poder quedarte en la incomodidad y atravesarla y que después sientas que pudiste liberar ahí algo, como que también es muy valioso para una misma en ese momento en el que sucede. Porque quizás ante ese desafío que se presenta, a veces es más fácil huir que quedarse ahí como diciendo, bueno, voy a estar como presente en esta situación hasta que pase, hasta que cambie algo, ¿no? Hasta que ahí algo se mueva o hasta que termine, ¿no? Hasta que se complete esa incomodidad y que pueda liberarse, por así decir. Pero es un desafío también interno, ¿no? Que una puede atravesar o puede huir. O sea, están esas alternativas, ¿no? Pero está buenísimo atravesarlo y también que sigan surgiendo nuevos desafíos y que nos pongan como así a prueba, porque creo que así también crecemos, ¿no? Y crece como también nuestra práctica. Tal cual. Cuando hago un profesorado, hago como un proceso de autoconocimiento, como que me comprometo y surge esto, como incomodidades, desafíos, que me ayudan, como decís vos, como a liberar a través del cuerpo emociones que no pude procesar, ¿no? Frustraciones, enojos, distintas emociones que quedan como en el cuerpo, y en el cuerpo está la llave. Hay muchas cosas que no se resuelven mentalmente, ¿no? Y hasta que no como me lo saque del cuerpo, no voy como a poder expandirme al siguiente nivel. Y cuando hago un profesorado, eso, que hago como un proceso más profundo, para mí, para que pase como esa transformación, tienen que ocurrir como esos momentos de desafío y de sobrepasarlo, ¿no? Y ahí como que descubro mi valentía, mi fortaleza, ¿no? Distintas capacidades. También esto de tenerme confianza, creer en mí misma. El otro día una de las chicas del profesorado de este año, que igual otros años también me han dicho, me dijo como, siento que vos me tenés más confianza que yo misma, ante que le planteo, bueno, y ahora hacemos esta postura. Y ella como al principio, ay, no voy a poder, ¿no? Está muchas veces, a mí también me ha pasado, no voy a poder. Después está la otra punta, ¿no? El remandado, que se manda igual y se rompe, pero está también como el hipercuidadoso, la hipercuidadosa de decir, ay, no voy a poder, ¿no? Me dice, vos me tenés más confianza, dice, me tenés una confianza como que yo no sé si voy a poder. Y al final, como yendo, como lo vemos con las posturas progresivamente, como paso a paso, sí puede, digo, o sea, viste que pudiste como, y no sabés lo que vas a poder continuando con esto y siguiendo regularmente, ¿no? Y el descubrirse una misma que podía, ¿no? Me parece que es algo muy maravilloso del método yoga, del sistema, al ir como esto, sumándole, manteniendo la continuidad y lo que sea que se presente como desafío o incomodidad, atravesarlo, qué tengo que aprender de esto, y ahí se desbloquea otro nivel y sigo, ¿no? Y en el primer año como que es un reconectar con el cuerpo, un aprender a escucharme, ablandar el cuerpo y como también limpiarlo, ¿no? de rigideces, de contracturas, como que tener un cuerpo más disponible. Y después, en el segundo nivel del profesorado, el profesorado de 300 horas, es como otro nivel de aprendizaje y de expansión, ¿no? Contame cuando terminaste el profesorado de 200 horas, cómo terminaste y por qué después te motivó a inscribirte al que seguía. Bueno, concuerdo con tu alumna. Esto de yo también era muy como hiper cuidadosa o hiper como... ¿cómo sería la palabra?
Sí, como que iba, viste, como muy despacio, muy como alerta, viste, con miedo, eso. Y también, como que vos fuiste como... Hay algo que se refleja que es como una confianza que le tenés también al otro, pero que tenés en vos misma, claramente. Entonces como que eso te da como el empujoncito necesario para animarte. Y también lo que me pasó en el primer año, es que gané como mucha confianza interna, ¿no? Como de mí misma. Como de decirme, soy capaz de hacer muchas cosas y mi cuerpo también. Y también capaz de estar más tranquila en mí, ¿no? Como, y en mi proceso. En el 200 terminé entusiasmada, emocionada de que me había dado cuenta de que eso, de que pude conectar con partes mías que nunca había conectado. Y en el segundo dije, como que yo ya estaba como queriendo que lo saques, digamos, como pensaba que por ejemplo era a principio de año y al final, bueno, fue a mitad de año y dije como, yo me mando, o sea, mira, no sé cómo hice, pero lo hice. Así que el segundo para mí fue como el armarme, ¿no? Porque ya había como, en el primero ya me había pasado esto de, pude descubrir muchas facetas mías y sentirme con confianza para poder estar abierta a lo que a lo que iba a seguir viniendo, a lo que sigue viniendo. Y el segundo fue como decir, ok, las herramientas, o sea, están las herramientas disponibles para armarme, ¿no? Para armar lo que quiero compartir, para... Incluso algo que me pasó en el primer profesorado que se me acaba de bajar a la mente, fue esto de confiar no solo en mi cuerpo y en la capacidad que tiene para moverse, sino en mi voz. Me pasó algo muy loco, pero en el primer profesorado yo sentía mucha como angustia, ¿no? Como en el chakra garganta, por así decir, mucha angustia por cosas, ¿no? Por historias no procesadas, no sé lo que sea. Y me pasó, fue una locura, porque es como que después de cada clase es como que salías un poco más autoempoderada, por así decir, o no sé, empecé a sentir que mi voz salió, ¿no? Como que yo tenía voz propia, por así decir, ¿no? De que yo podía hablar y podía confiar en lo que quería compartir. Y eso en el segundo fue como que ya algo había podido liberar, como para poder después profundizar en lo que quería exteriorizar. Muy bueno. A mí me encanta que el podcast de repente sea charlar con alumnos, porque descubro cosas que, claro, ni yo sabía, si no me las cuentan, y que están buenísimas, que compartan su experiencia para motivar a otros, y que el que esté escuchando diga, sí, este es mi espacio, no es mi espacio, porque yo comparto lo que a mí me hace bien a lo largo del camino, como esto. El primer profesorado es cómo a mí me hubiera gustado, o sea, lo que yo aprendí de los profesorados que hice y que más me gustó y que más me sirvió, como el profesorado que me hubiera gustado hacer, bueno, ese que comparto. Y en el segundo también es como, vemos como asanas más avanzadas, con su progresión también, siempre a lo que cada uno con sus posibilidades puede hacer. Y porque el objetivo también siempre manteniendo que no es hacer posturas, ¿no? Sino, claro, sino todo lo que te trae el desafío de esa postura. El objetivo del yoga no es hacer posturas re locas, sino como conocernos cada vez más, ¿no? Y tener cada vez más una vida más disfrutable para nosotros y para los que nos rodean. Entonces, vemos sí asanas avanzadas, pero ese segundo no es solo de asanas avanzadas. Como que digo, el que quiere como solo hacer posturas locas, sin el trabajo interno que requiere, mejor inscribirse como una clase de acrobacia, ¿no? Nada en contra de las acrobacias, me encanta, he hecho gimnasia acrobática, pero el yoga, además de esas posturas locas, o sea, trae un trabajo atrás, interno, que para poder hacer, no sé, un cuervo, un pincha mayurasana, no es solo trabajo corporal, sino también mental, esto de empoderarme que lo voy a poder hacer, que me puedo enfocar, que me puedo poner al revés y
trabajar los miedos también, de que no me va a pasar nada, de que cómo puedo salir para no lastimarme, ¿no? Y todo eso que trabajamos en una postura, en realidad lo trabajamos también internamente, ¿no? El trabajo progresivo en estas posturas más desafiantes es justamente eso, como para que después en nuestra vida se nos presenta un desafío, bueno, cómo lo afrontamos y qué aprendemos de eso. Aprendiendo posturas más avanzadas son desafíos que nos ayudan a conocernos esto, como qué miedos aparecen, qué inseguridades, qué me dice mi mente, ¿no? Como que ahondamos más en eso. Y también lo que decías vos, que el primero te dio como herramientas, porque vemos muchas herramientas, en el segundo como que te ordenó, porque vemos esto de cómo organizar nuestro emprendimiento de yoga para que sea sustentable, no solo económicamente, que necesitamos para esta vida material, sino también como energéticamente, ¿no? Que no sea solo dar, que pasa a veces al principio cuando somos profes, que recién empezamos, de dar 1000 clases, ¿no? Y como eso nos cansa y no es sustentable tampoco. Entonces, como que vemos herramientas para tratar de armar propuestas y armar como nuestra forma de compartir, que sea esto, como ordenarnos. Vemos un montón. A alguien que esté como pensando en anotarse en el segundo profesorado, como que si vale la pena o no vale la pena, es muy parecido al primero, que tal vez seguramente estén escuchando muchos alumnos que hicieron el primero, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les diría? ¿Como a quién les serviría que se anote en ese profesorado? Para mí, o sea, fue hermoso también, porque esto que te decía también antes, como que el espacio que vos creás, como que es muy nutritivo y como que sentís como esa energía de que te sentís como abrazado, ¿viste? Como que vas a aprender, pero de una linda manera, por así decir. Y el segundo profesorado, para mí, está muy bueno para quien quiere como esto, ¿no? Como llevarlo a otro nivel, ¿no? Como a esto de compartir y de crear tu propia propuesta, porque también profe de yoga y al principio te pasa quizás, o a mí me pasó, como que decís, bueno, profes hay miles, ¿no? Como un montón de ingenieros y cosas, ¿no? Pero está bueno porque hay una cuota de creatividad que una le puede poner a su emprendimiento, porque sí, porque quizás, bueno, cada persona tenemos como diferentes intereses y en una de esas quizás puedas como fusionar esos intereses con el yoga, ¿no? Y a mí me ayudó mucho eso, porque, o sea, mi propuesta, como que yo pude armar mi propuesta, en realidad pude darme cuenta de la propuesta que yo quería, porque ya la venía haciendo, pero no sabía cómo estructurarla, por así decir, o cómo ordenarme a mí misma como para decir, bueno, por acá, ¿no? Y eso me ayudó mucho en el segundo profesorado, porque es como, yo ya venía estudiando astrología, por ejemplo, entonces me pasaba mucho de que yo desde que empecé a dar clases, que fue el siguiente año, porque dije, como animarme como que yo desde una base yo ya agarré la astrología como de decir, yo me apoyo también en esto, ¿no? Como que también es mi otro hombro en el que me apoyo para compartir lo que quiero compartir en cada clase de yoga. Ya lo traes. Claro, como que había algo que yo lo traía, pero me pasaba de que yo quizás no me daba cuenta de eso. Sí me daba cuenta, pero por ejemplo en el segundo profesorado como que ustedes, o sea, tanto vos como las chicas que estaban ahí, las compañeras, como que me dijeron, claro, pero vos como podés unirlo, o sea, podés unirlo y podés crear esa propuesta que te representa a vos, ¿no? Que eso estuvo buenísimo. Porque ahí dije, ok, bueno, como me puedo comprometer con esto a decir, bueno, esta es mi propuesta y esto es lo que a mí me hace, lo que a mí me resuena y lo que a mí me hace... Me enciende. Que ya me venía encendiendo, pero ahí fue como, ok, esto tiene un potencial, digamos. Tal cual, como vemos esto de que cada uno encuentre su voz
y también se conozca más, ¿no? Porque sale de ahí, como que surge solo como el camino que vamos transitando y las herramientas que vemos, es como que es como que se descubre lo que ya está ahí, pero no me había dado cuenta, ¿no? El camino ayuda a eso. Incluso el trabajo final es armar como una propuesta con todas las herramientas que fuimos viendo, ponerlo concreto en algo, que después se puede materializar o no, pero bueno, como animarme a plasmarlo aunque sea, ¿no? Y ver ahí como qué me pasa con eso también, y después capaz se surge o no. Han surgido como propuestas re lindas del resto de las chicas, y que al final yo al ver los trabajos es como wow, ahí me doy cuenta como de todo el potencial que hay, que no es solo compartir yoga o compartir solo clases, que igual está súper bien, pero con una estructura o una forma que también me es sustentable energéticamente y económicamente, aunque sea que no me dedique como full solo a dar yoga, pero sí puedo armar una propuesta que sea como un extra del trabajo aparte, que no se pueda ser contadora, ¿no? Y está buenísimo como la creatividad y como las diferencias entre las propuestas, y poder ver como en cada propuesta brillar como si la esencia de cada una, porque somos todos diferentes. Y eso está buenísimo y que surge como de adentro. Es como charlábamos antes antes de prender la cámara, que hoy en día hay tanta inteligencia artificial, ¿no? Y tanto como esto, desconexión, tanta robotización, no sé, y que todo muy digital. Claro, todo muy digital, y que como un robot nunca va a poder guiar una clase de yoga porque no nos van a poder reemplazar, porque hay trabajos que sí van a dejar de existir. Pero un profesor, una profesora de yoga, creo que un robot no nos van a poder parar enfrente de una clase y que pueda como conectar con el sentir que es humano. Y esto de poder crear diferentes propuestas con diferentes tintes también es como un diferenciador que la inteligencia artificial como no lo va a poder crear, ¿no? Sale de adentro, de la creatividad humana, ¿no? Eso está muy bueno. Y si querés contar de esto, de lo que surgió como resultado del profesorado, fue que vos venías compartiendo esto, que decías clases de viñasa desde el estudio anterior en La Plata. Con este profesorado fue un descubrir que tu compartir iba de la mano de la astrología, porque te has formado en astrología también. Entonces, si querés contar de tus clases que das acá en el estudio, cómo son, que también como llegan consultas tipo, ¿qué es eso? Porque tiene un título diferente a clases de yoga, entonces llama la atención. Y si querés comentar ahí de qué se tratan, para quiénes serían. Esto, ¿no? Como con el segundo profesorado me ordené en cuanto a lo que ya estaba haciendo, pero le pude como consolidar, por así decir. Y me pasaba que no le quería poner tipo yoga y astrología o yoga y... ¿Cómo es astroyoga? Que viste que hay mucho título que es así, que tiene, igual está, a ver, es casi lo mismo, digamos, pero le puse como yoga y astrociclicidad, porque en realidad lo que me baso no es que te enseño astrología en la clase, en realidad siempre surgen charlas, pero digo, no es una clase de astrología, es una clase de yoga, pero que está basada en la energía disponible. Por eso también la ciclicidad, ¿no? Como cada mes estamos en una temporada diferente, la cual nos invitan a diferente tipo de movimiento, diferente tipo de conectarnos quizás con nosotros mismos, ¿no? Ahora estamos en la temporada de Tauro, por ejemplo. Entonces, Tauro es un signo de tierra y es mucho más lento, ¿no? Entonces, como me voy como ordenando en ese tipo de energías a lo largo del año. Y también, bueno, en esto de las fases lunares, ¿no? Como la luna va recorriendo los signos del zodíaco cada 2 días y medio, entonces como que también en cada clase yo juego y también juego con los alumnos, como a encarnar también esa energía a lo largo como del ciclo.
Entonces como que eso, como que mis clases nunca son iguales, ¿no? Como hay días que sí, que necesitamos como esto más de la introspección y quizás ir mucho más suave, mucho más lento, pero quizás también mucho más profundo, porque ponerle Tauro es como el eje opuesto de Escorpio, entonces como está bien, vamos lento pero vamos profundo a su misma vez. Y así como vamos jugando con lo que la astrología nos va trayendo. Y eso, es como para mí viene acá el curioso y el que tiene ganas de moverse de diferentes maneras, como vamos jugando con los estilos un poco. Y aprendes astrología también, Sí, inevitablemente. O sea, si sos un curioso de la astrología y te gusta el yoga, como que es tu clase. Yo escucho todas las mañanas un clima astral, el de lunalogía, que es buenísima y que creo que está buenísimo me encanta la astrología y está buenísimo ir a favor de los ritmos que plantea, porque una vez escuché la analogía que es como colgar la ropa cuando está soleado, ¿no? O hay viento y te va a favorecer a que se seque, a querer colgarla esos días que está nublado, con humedad o está lloviendo. Se va a tardar 2 días en secar y va a quedar con olor a humedad, como no es a favor de eso esos días, ¿no? Entonces, ver el clima astral, cómo está el cielo, nos ayuda a ir a favor de esas energías. Porque si no, como que vamos a luchar al querer ir en contra, ¿no? Cuando todo como fluye más, es cuando vamos, yo lo siento, al ritmo que plantean las estaciones y cuando si podemos estar atentos ahí un poco como al clima astral, a lo que está en el universo, también esa energía disponible, como que todo fluye más, ¿no? Y como ir sumando esas herramientas, a algunos les podrá parecer volado, pero son como fundamentales y te pones a pensar como antes, los ancestros en la antigüedad se la pasaban mirando al cielo y de acuerdo como las estaciones y la ubicación de la luna, del sol, hacían diferentes cosas. Entonces es como volver más que a lo natural y hasta como a lo terrenal, ¿no? En vez de a lo volado. Me parece como algo súper nutritivo. Así que bueno, recomiendo las clases de Vicky, que son los miércoles y viernes a las 6 a 7. Acá en Citibel, en la sala de Citibel. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje a compartir? Para mí es animate a explorar sin conocer todo, sin saber todo. No hace falta que sepas. Hace falta que como te animes a explorar y experimentar, porque creo que en la experiencia te va a traer cosas que vos no sabías antes. Y eso es lo que te va a enseñar y vas a aprender de vos mismas y quizás a descubrir cosas que antes estaban como ocultas a tu propia como visión. Sí, creo yo eso, como que trae mucho crecimiento y mucha como expansión, que no sabés lo que no sabés, como no sabés qué te puede esperar porque no sabés, lo que no sabés no lo sabés, y por eso a mí yo siempre también sigo tomando clases y estudiando y demás, porque todos tenemos como puntos ciegos, ¿no? Y cosas en las que podemos seguir aprendiendo para seguir como evolucionando, ¿no? Y anotarse como en esto, en seguir sumando herramientas y anotarse como en, no sé, en cualquier curso, mentoría y demás, está buenísimo como esto, para seguir como expandiendo nuestra visión. Siento que el primer profesorado que a mí me pasó cuando empecé a estudiar yoga me abrió como un montón, a un mundo re amplio, a un universo que como wow, como que te deja extasiado de, hay todo esto disponible y no sabía, ¿no? Y en el segundo es como también un segundo wow, como una segunda puerta que abrís, como bueno, llegué hasta acá, bueno, es un segundo desafío y una segunda puerta que abrís como a otro mundo. Entonces, bueno, súper recomiendo, si te interesa el yoga, estudiar yoga, ya sea acá con Collas o en cualquier otro lado, pero como seguir siempre esto, como a mí me gusta como hacer un curso por año. Sí, y seguir ahí el llamado de decir,
esto no sé bien qué me va a traer, pero me enciende, me llama la atención, siento que es por acá, también sentir como esa intuición, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haber ahí escuchado hasta el final. Les agradecería que comenten si les gustó este formato o si sigo solo en audio. Es mucho más fácil hacer solo audio, porque así, bueno, hay como que vestirse. Si no, yo en mi casa grabo con audio en pantuflas, así nomás, ¿no? Pero si les sirve este formato, yo personalmente, por ejemplo, cuando escucho video podcast, como que veo los primeros 2 minutos y después como que apago. ¿Viste que tenés la opción de seguir solo con audio? Como que lo apago y porque lo hago mientras hago cosas en mi casa o mientras voy manejando y no estoy mirando como... Creo que el podcast es quizás podcast porque... las dos opciones. Claro. No sé si alguien se quedó hasta el final mirando, me cuenta si vale la pena el video podcast o sigo solo con audio. Me re sirve el feedback, como la devolución del otro lado. Y voy a dejar acá las redes sociales de Vicky, igual si querés mencionar, para que te sigan. Dale. No, bueno, igual es mi nombre, es Vicky Barleta. Con B corta. Con B corta, Q-U-I. Vicky Barleta con B larga y doble T. Muy bien. Y también tenés canal de YouTube. También, y podcast. Y podcast. Así que entren ahí por el Instagram y entren al universo de Vicky, que comparte también mucha data de astrología desde su mirada, que para mí es súper simple y también me sirve. Así que, bueno, gracias por estar del otro lado. Y lo último, que en breve abro las inscripciones para el profesorado de 300 horas, que empieza en junio. Así que, si están interesados, manden mensajito y les mando la info. Y bueno, hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Chau, chau.